Bienvenidos, bienvenidas a este acto organizado dentro de las actividades conmemorativas por el 300 aniversario de don Pablo de Olavide, el superintendente del proyecto ilustrado de las nuevas poblaciones. Bienvenido siempre a nuestro cronista oficial, Adolfo Amer, historiador, profesor de la universidad. Muchas gracias por haber aceptado mi propuesta para hablarnos de este libro, la primera biografía escrita por don José Antonio de la Valle en 1885, si no me equivoco. La segunda edición, la segunda edición, vale. Una cuidada edición y un estudio preliminar. Este reconocimiento y este recuerdo a la figura del ilustrado don Pablo de Olavide nos ayudará a seguir conociendo sus inquietudes y sus logros y a seguir conociendo su sueño ilustrado que transformó sin duda el centro de Andalucía, que por eso estamos aquí, que hizo que la Carlota fuera fundada por el propio rey Carlos III en 1767 bajo el fuero de las nuevas poblaciones. Estoy muy orgullosa de tener un apellido colono como es Bernier y entonces pues me llena de orgullo que hubieras estado, también estás aquí esta noche hablándonos de este ilustre personaje. Espero que disfrutéis mucho de la generosidad de nuestro cronista. Valoro mucho el trabajo que tuvo esta reedición, valoro mucho su trabajo y su esfuerzo, que me consta que lo hubo. Os dejo con él y espero que disfrutéis mucho de sus palabras, que sin duda lo vamos a hacer. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Laura, por la presentación, gracias a los asistentes por vuestra presencia. Intentaré no alargarme en exceso, 40-45 minutos, que es lo que suelen durar las conferencias. En este caso, cuando Laura me comentó cómo enfocar esta conferencia, el objetivo iba a ser doble. Por un lado, presentar un libro que no he escrito yo, obviamente, yo solo he participado en las labores de reedición, y al mismo tiempo, para que no solo fuera eso, hacer un recorrido biográfico acerca de la figura de Pablo de Olavide. Un recorrido biográfico que, obviamente, cualquier persona a día de hoy con un golpe de clic de ratón puede acceder a gran parte de los datos de su biografía. Por tanto, yo voy a intentar incluir datos que no están en ningún lugar donde se haga clic, que quizás es el valor añadido de escuchar una conferencia, porque para repetir lo que se puede leer con cierta facilidad no tendría tampoco mucho sentido. Aún así, la vida de Pablo de Olavide es lo suficientemente apasionante como para que alguien hubiera hecho ya la película que merece, o la serie que merece. Pero se ve que se entretienen en hacer remakes y reediciones de lo ya contado 1000 veces, y cuando una biografía, como veremos dentro de 2 minutos, tiene tantos elementos que son perfectamente trasladables a una serie de acción en la que no te aburres, no se entiende bien el por qué no llega nadie para hacer esa superproducción o esa serie, o por qué no parte incluso desde las propias colonias como producto turístico o de divulgación de nuestro pasado. Dicho eso, ese objetivo va a ser doble. Por tanto, en primer lugar, voy a pasar a explicar por qué se hizo esta reedición de la primera biografía de Pablo de Olavide y en qué contexto se hizo. Pablo de Olavide fue muy conocido en su época. De hecho, voy a hacer algún pequeño spoiler, adelantar datos para que se entienda. Después de su proceso inquisitorial, puede que se convirtiera durante años en la persona más famosa y más conocida de toda Europa y puede que del mundo. Todo el mundo hablaba de él después de haber sido procesado por la Inquisición. Ser condenado como hereje en un momento en el que la Europa ilustrada estaba tratando de luchar contra esos movimientos que se consideraban antiguos, que eran innecesarios, ese tipo de prácticas que ya se veían como arcaicas, como casi medievales. Después ya se formulara en el siglo XIX ese concepto de lo medieval como atrasado, bruto. Se convirtió en un personaje muy famoso, pero al mismo tiempo que se convierte en un personaje muy famoso, con una obra que también mencionaremos ahora después, que se convirtió en un auténtico bestseller, una de las obras más vendidas en España y fuera de España, de temática religiosa, obviamente, pero es que la religión ocupaba el 60, el 70% de las bibliotecas de cualquier personaje intelectual de finales del XVIII y hasta muy avanzado el siglo XIX. A pesar de todo eso, cuando llega el siglo XIX, con la laicización de la sociedad, la religión se va a un espacio doméstico, Olavide pasa a un segundo plano, empieza a ser olvidado.
no del todo, pero sí empieza a ser bastante olvidado. Entonces aparece un compatriota, porque Pablo de Olavide, aunque era español, había nacido en Lima, en Perú, en el Virreinato del Perú, y un compatriota, curiosamente vinculado a la familia de Olavide, aunque él no lo sabía, por cuestión de dinero, no familiar, no genética, decide, en ese inicio de los estados liberales del siglo XIX, Perú se independiza de España, al igual que otros países americanos, y todos tienen que construir una historia, tienen que construir una identidad propia y tienen que remarcar qué personajes han nacido allí que son muy importantes. Entonces, José Antonio de la Valle, obviamente un personaje muy destacado en el Perú de la época, fue embajador, su yerno llegó a ser primer ministro, es decir, que estaba muy bien conectado, no era un personaje secundario, estaba en las alturas. Decide hacer una biografía sobre Olavide al ver que lo que había era muy disperso, las publicaciones eran muy dispersas y muy antiguas. Y él decide hacer un pequeño librito y publicarlo. Y lo publica en Lima en 1859. Es el que pueden ver arriba a la izquierda, que tiene las letras así con más rocalla. Una tirada muy pequeña, no sabemos cuántos ejemplares, pero no debieron ser muchos porque el propio autor confiesa que no tenía ningún ejemplar incluso años después, que ni siquiera él tenía ejemplares, por tanto tuvo que ser una tirada muy pequeña y en la que aporta datos que hasta entonces no se conocían, básicamente porque él consiguió comprar correspondencia original de Olavide con sus hermanas, con su familia, correspondencia perdida a día de hoy, no sabemos dónde está. Él utilizó una parte, la otra parte sigue perdida, por desgracia. Y incluyó incluso algún grabado, que es el que está en la portada del libro, que es un grabado hecho a partir de un retrato que Olavide mandó a su hermana y que estaba ya muy deteriorado y que acabó perdiéndose. Entonces esa imagen es el de Olavide en 1773, dibujado a partir de un cuadro prácticamente destrozado. La obra pasó casi sin pena ni gloria por Europa porque se publicó en América. Lavalle fue embajador, estuvo muchos años en España, investigando en España, usó fuentes españolas, no tantas como podría haber usado para todo el tiempo que estuvo en España, pero usó bastante. Y también estuvo mucho tiempo en París, que obviamente París en la segunda mitad del siglo XIX es la ciudad de las artes, la ciudad de la literatura y la ciudad de referencia para todo el que se mueva en el mundo artístico o literario. Y estando allí concibe la idea de reeditar esta obra. Y se vuelve a editar en 1885, que es lo que comentaba Laura, muchas décadas después, porque ya es imposible acceder a la obra ni en Europa, casi ni en Perú. Era imposible encontrar ejemplares. Entonces se hace una reedición ya de mucha peor calidad, el papel se está oxidado porque es un papel mucho más barato, hecho a partir de celulosa, y la modifica e incluye algunas cosas que no había incluido en la primera edición, porque él siguió investigando y trabajando. A todo esto Lavalle no era historiador, Lavalle era abogado, era el mundo del derecho. Por tanto, también tiene ese mérito añadido de que al no ser historiador también es un sobreesfuerzo para alguien que no maneja bien ese tipo de fuentes, ese tipo de elementos. Esta segunda edición, aunque parece que hubo más ejemplares, tampoco llegó mucho más allá. De hecho, si se hace un recorrido por los ejemplares, tanto de la primera edición como de la segunda edición, que se conservan, por ejemplo, en bibliotecas públicas españolas, de la primera edición solo hay 2 ejemplares en España, y de la segunda edición creo recordar que eran 7 en toda la biblioteca de universidades, biblioteca nacional, es decir que a Europa le costó mucho trabajo llegar a este tipo de obras. Tenía que ser trasladado en un barco y hay que entender que trasladas algo que crees que se va a poder vender. Si lo imprime una imprenta casi local, allí de barrio en Lima, es complicado. Eso hace que la obra, aunque sí llegó a España y algunos pudieron leerla, porque algunos ejemplares llegaron a la Biblioteca Nacional Española, la consultaron algunos eruditos y tal. El siguiente biógrafo de Olavide, el que escribe su segunda gran biografía, Cayetano Alcázar, se apoya en la biografía de Lavalle para hacer su propia biografía, que publica en 1927. Prácticamente no hay aportaciones nuevas entre Lavalle y Alcázar. Realmente su biografía, esta primera biografía, podíamos acceder a ella básicamente por alguna digitalización reciente que se haya hecho, que esté en Internet, o directamente a través de fotocopias. Acceder al original, muchos trabajos sobre nuevas poblaciones, ni siquiera citaban esta primera biografía de Lavalle porque no era tan fácil acceder a ella. No cuesta dinero ir a un lugar, conseguir que te hagan fotocopias. La segunda edición no está en las mejores condiciones para hacer fotocopias, entonces esto es muy largo de explicar, pero a veces las bibliotecas se negaban a hacer copias, salvo que hicieran microfilm, entonces era una lista de espera para hacerle microfilm a los libros. No era tan fácil a veces para los investigadores acceder a la información. La cuestión es que llega
Hace unos años la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, aparte de los propios municipios, con la conmemoración del 250 aniversario del fuero, también aparece el horizonte de celebrar o conmemorar el 300 aniversario del nacimiento de Pablo de Olavide, que nace en 1725. Entonces se consideró que podía ser una buena idea, fácil o relativamente fácil, por lo menos en teoría las cosas a veces son más fáciles que en la práctica, relativamente fácil y rápido reeditar esta obra de Lavalle, actualizada obviamente, es la ortografía del siglo XIX, todas las preposiciones tienen tilde en los originales, hay cosas que hay que actualizar al lenguaje actual y después Lavalle, la bibliografía no citaba como se cita ahora, entonces nunca hay una bibliografía final que la tuve que recomponer yo para ver de dónde había citado cada cosa. Pero bueno, eso sí llevó un poquito más de tiempo de lo que yo pensaba, pero iba a salir una obra relativamente finita, no es muy grueso, con un pequeño estudio preliminar, podría haber sido más extenso, sí, pero es que si el estudio preliminar se vuelve demasiado extenso, tiene el problema de que a veces parece que el que hace la edición es más importante que el editado, y aquí lo importante es Lavalle y la biografía de Olavide, no el estudio preliminar que yo pueda hacer sobre Lavalle o cómo hizo la obra. Entonces se pensó en que esa fuera la obra que se publicara en 2024 para que los ayuntamientos pudieran usarlo para difundirlo y también como regalo institucional. En lo que quedó todo eso, ahí ya no entro porque yo entré solamente en la fase de que se aprobara esto y aceptar el encargo. Obviamente encargo hay que entender encargo gratuito, es decir, esto aquí no hablamos de adjudicaciones ni de cosas que se oye, esto es, ¿te puede ocupar de esto? ¿Podría hacerme el favor de esto? Vale, pues sí. Entonces, esta es la primera reedición de este libro que se puede acceder ahora en Internet. Si tecleas, hay algunas ediciones en PDF, escaneado de los ejemplares del siglo XIX, pero obviamente es mucho más cómodo leerlo con lenguaje actualizado y mucho más completo porque tiene la bibliografía al final reconstruida, porque tiene notas al pie corrigiendo erratas y errores que se equivocó Lavalle a la hora de citar alguna, o en la imprenta, quizás fue la imprenta, porque antes al llevar los datos las fichas podían equivocarse en la nota y hay algunas cosas que tuve que corregir. Pero en cualquier caso es la primera biografía de Olavide, la primera que reivindica su figura y la hace un peruano. Entonces esa era la idea. Pablo de Olavide es el fundador, el padre de las nuevas poblaciones, pues en su 300 aniversario de nacimiento disponer de la primera biografía de Olavide y de un modo u otro impulsar a que siga habiendo investigaciones. No todo se ha dicho sobre Olavide, aunque las grandes biografías de Olavide sean la de Fornó, que escribió en 1959, o la de Perdices Blas, que la hizo más para el ámbito agrario, que se publicó en 1992, pero aún quedan muchos aspectos por conocer de Olavide. No tenemos ni la más remota idea de muchos aspectos de su vida, o que a lo mejor son tal nivel de detalle que consideramos que son poco importantes y el esfuerzo es muy grande para completar lagunas muy pequeñas, pero lagunas que no son tan pequeñas. Cuando yo veo algunos documentos de la caja del clavicordio de Olavide que lo tocaba en la Carolina por la tarde, pues mire usted, sabía tocar el clavicordio y tenía un clavicordio en la Carolina. Por tanto, su afición al teatro y su afición a la música. Entonces, ese tipo de detalles, claro, uno no puede escribir un libro solamente, tenía un clavicordio, así no funciona, pero hay muchos aspectos que completar todavía. Entonces, voy a cerrar la parte de Lavalle comentando que él no tenía ni idea, cuando escribió la biografía de Olavide, de que sus abuelos le habían pedido un préstamo a la hermana de Olavide, a Josefa. Un préstamo que no devolvieron nunca. Siguieron pagando los intereses. Esto es como cuando se hace un presupuesto y sigues pagando intereses. Todavía a finales del siglo XIX seguían descendientes colaterales de Lavalle pagando esos intereses que le habían pedido del préstamo que le pidieron a Josefa de Olavide. La familia de Olavide tenía dinero, había mucho capital, entonces se dedicaban a actividades comerciales. El padre de Olavide era comerciante y prestamistas, a prestar dinero a un tipo de interés que no era precisamente bajo. Nadie prestaba dinero a un tipo de interés bajo, por mucho que la ley obligara que fuera un máximo de un 5%, si no era usuro y era un delito. Pero daba igual, 5% legalmente y por detrás otro porcentaje. Si no, nadie te prestaba dinero porque asumía un riesgo muy alto. Pero él no tenía ni idea de eso, porque la deuda no la había heredado su rama, la había heredado la rama de sus primos hermanos, entonces no tenía ni idea. Y no debía tener mucho contacto con sus primos hermanos si no lo habría mencionado en el libro. Y habría obtenido más información sobre esas operaciones de préstamo de la hermana de Olavide que no las menciona en la biografía. Pero voy avanzando, que si no, no... una de las aportaciones, como comentaba antes, es el propio retrato de Olavide. Este es el retrato de Olavide, que aparece como grabado en la edición, de la primera edición. En la segunda edición no aparece así, de cuerpo entero, solo aparece
medio pecho hacia arriba, porque este grabado lo habían perdido, no lo tenía, él ya no tenía este grabado, tenía el libro, pero no tenía, mejor dicho, no tenía el libro ni el grabado, y estaba en París, y tenía que hacer un grabado. Entonces, a partir de una edición que tenía muy estropeada del primer grabado, no sé, no lo explica muy bien, así que no sé cómo lo hicieron exactamente, reconstruyeron lo que pudieron, y por eso el grabado que aparece en la segunda edición es muy malo y casi no se parece al original, porque este sí es fiel al cuadro. Esto era un cuadro en color, obviamente, aunque solo lo tengamos en blanco y negro, y la parte de las piernas no se ve porque él dice que el cuadro ya estaba destruido y las piernas no se le veían. Entonces empiezan a dibujar y a reconstruir el cuadro en la parte que se conserva del cuadro. Entonces este se suma a los pocos retratos que conservamos de Olavide. Este Olavide sabemos que es de 1773 porque en una de las cartas que llegó a comprar Lavalle aparece que le mandaba a te mando un retrato de cuerpo entero para que como la foto a día de hoy, para colocarlo para que todo el mundo vea que su hermano tenía mucho poder en España, bueno, en la España peninsular, que aquello también era España. Y paso directamente a datos sobre Olavide, biografía de Olavide. Todo lo que voy a decir ahora es un resumen. La biografía de Olavide son cientos y cientos de páginas. Este hombre no se aburrió nunca en su vida, jamás, desde pequeño. De hecho, tenía un problema, bueno, tenía mucho. Tenía altas capacidades intelectuales, no sé cómo lo clasificarían ahora a nivel educativo. Era una persona que, ya lo veréis con las fechas, una persona que da clase en la universidad y es doctor con 15 años. No precisamente, y eso no era habitual en la época, porque la mayoría de edad estaba a los 25 años. Entonces era con altas capacidades intelectuales, uniéndole a que se aburría mucho y siempre quería llevar la razón. Porque como sabía tanto, siempre quería llevar la razón. Eso fue lo que le perdió, porque siempre tenía que llevar la razón. El gran problema de los estudios que se han publicado hasta ahora es que a veces los investigadores no se han parado a pensar en lo que yo mismo viendo la documentación una vez me hizo clic. Dice, Olavide hablaba, no me enteraba de lo que decía porque estaba hablando en latín con el padre Fray Romualdo, y en italiano con no sé quién, y en francés con no sé quién, y en español con su mujer. Y en la misma conversación de sobremesa estaba manejando 5 y 6 idiomas. Entonces, claro, nadie tenía realmente una percepción real de cuál era su nivel y de lo que conocía, porque cuando están hablando contigo y tú no sabes francés, no te estás enterando de lo que él está discutiendo en francés. Si no sabes latín, no sabes lo que está discutiendo sobre teología en latín. Claro, quien sabía más de un idioma sí intentaba rivalizar con él. Fray Romualdo de Friburgo intentaba rivalizar y no podía, se quedaba atrás. Pero bueno, el querer ganar siempre le perdía, porque a veces había que callar, porque había límites que no se podían sobrepasar porque llevaba a la herejía, y a lo que era un delito y a lo que era condenable. Y él prudente era poco. Él nació, de hecho la fecha de su nacimiento se consideró durante mucho tiempo que era errónea porque no entendían cómo había podido acabar sus estudios tan pronto, que tenía que haber algún error. Y no había error ninguno. Su acta de nacimiento se conserva en el Sagrario de la Catedral de Lima. Él nació el 25 de enero del 25, lo bautizaron en mayo. A veces tardaban tanto en bautizar porque había que preparar las fiestas correspondientes, si el niño estaba bien, no estaba enfermo, no había peligro de muerte, no había mucha prisa en bautizarlo. A diferencia, en la península ibérica, por ejemplo, siempre había mucha prisa por bautizar, cuanto antes mejor. En América había lugares en los que no ocurría eso, depende de la región. Su padre era de la España peninsular, era navarro, era comerciante, se dedicaba a lo que comentaba antes, comerciar con telas, distintos productos y a prestar dinero con tipo de interés. Esa parte es un poco más escondida y oculta porque, insisto, la ley hacía que no se pudiera prestar dinero con un elevado tipo de interés y se disfrazaban a veces operaciones crediticias como si fueran operaciones comerciales. Y no estoy vendiéndote telas, te estoy prestando dinero para que después me pagues el interés por el dinero que te he prestado. Y me pones como aval todas tus propiedades. Y si el negocio no va bien, me las quedo. En fin, el intermediario es el que suele ganar dinero, no aquí y en cualquier época. Bueno, reciente. Y la segunda mujer, porque el padre de Olavide se casó 2 veces. La segunda mujer, aunque sus padres eran también de la España peninsular, ella sí había nacido ya en Lima. Y pasan a vivir en una de las mejores casas de Lima, obviamente, una familia muy pudiente. Olavide sus primeros estudios los hace en el Colegio de San Felipe, después pasa al Colegio Real de San Martín, que entra antes de cumplir 10 años, cuando lo normal en ese colegio es que no admitieran a niños que no hubieran cumplido 10 años. Pero es lo que decía antes, el niño no sabemos con qué edad entró, en eso no hay datos. Pero entró sin haber cumplido los 10, que eso sí se señala porque es una anomalía, es decir, fue una excepción que hicieron para que pudiera entrar.
y los jesuitas, y eso que después a Olavide nunca le cayeron bien los jesuitas, pero los jesuitas apostaron mucho porque entrara antes de tiempo en el Colegio de San Martín, porque entrara en la universidad, porque se graduara rápido, es decir, que la Compañía de Jesús apostó mucho, que era la que estaba detrás de la Universidad de Lima, por su carrera académica, pero él guardó siempre un muy mal recuerdo del escolasticismo jesuita y que era muy antiguo, muy memorístico y nunca guardó buen recuerdo de los jesuitas. En fin, cada cual lo vive como puede, o como quiere, o como no sabemos tampoco lo que ocurría en esas clases o cómo se portaron con él. La cuestión es que en 1740, con apenas 15 años, ya era licenciado y doctor en teología por la Universidad de San Marcos de Lima, lo cual lo habilitaba para dar clases. Obviamente, al año siguiente ya está dando clases a alumnos mayores que él, no hay que perderlos de vista. Ya está dando clases e incluso ocupa interinamente una cátedra, no la puede tener en propiedad porque necesitan permisos, habilitaciones, que básicamente que el rey y el papa terminen accediendo a que alguien que no tiene la edad suficiente tenga en propiedad un cargo que no puede tener, porque ni siquiera es mayor de edad, pero interinamente puedes hacer muchas cosas y cobrar. Cobraban menos siendo interino, pero entonces actuar como catedrático de teología con apenas 16 años no deja de ser bastante significativo, teniendo en cuenta que la teología es una disciplina que solo la licenciatura son de 6 a 8 años, en la actualidad, muy por encima de cualquier grado universitario. Y eso no ha cambiado, es decir, la cantidad de contenidos que se imparten en la actualidad son los mismos que se impartían en el pasado. Lo que ha cambiado es que se han adelgazado las carreras universitarias civiles. Entonces, es para remarcar que de verdad tenía altísimas capacidades intelectuales. La gestionó muy mal, pero bueno. Como era lógico, también tenía que estudiar Derecho Civil y Canónico, los dos, y con 17 años ya era licenciado y doctor los dos. Es decir, en el fondo, es verdad que el doctorado se hacía con un examen, no era hacer una tesis doctoral, era un examen, pero era un examen que estaban durante horas hablando de temas que salían con una bolita y tenía que estar defendiendo un tema durante horas y te tumbaban. Cuando te equivocabas, te tumbaban. Era un modelo muy parecido al que se usaba también con las maestras, no sé hasta qué momento, pero en el siglo XIX se usaba el sistema de una bola y tenían que hablar de un tema y defender un tema oralmente delante de la examinadora. Entonces, era un sistema que agilizaba, más que escribir, que era la prueba escrita, era sobre todo hablar. La universidad era muy de hablar, no tanto de escribir. Y ahí va, en su universidad, el padre logra que sea admitido en la Real Audiencia, aquí no tanto por sus capacidades, sino por pagar. Los cargos se pagaban, los cargos se heredaban de padre a hijo y la democracia, eso es una cosa muy reciente. Entonces, pero para conseguir que te den un cargo es más fácil que te lo den si haces ¿cómo lo llamaban? Una donación o una contribución de tanta cantidad de dinero. A día de hoy la llamaríamos soborno o cohecho, en aquel momento era completamente legal y estaba totalmente normalizado. El rey ha decidido darte un título de marqués. Vale, el título de marqués son 100.000 reales y tienes que depositar el dinero, si no, no vas a tener título. Es decir, te hacen un regalo que al final lo estás comprando en diferido. Pero bueno, es que así funcionaba. El gran elemento que cambia la vida de Olavide, él tenía aspiraciones intelectuales, ya de por sí estaba dando algunos problemillas allí porque a él le aburría su trabajo. Él quería más teatro, diversión, hablar, tertulia, viajar, y Lima se le quedaba pequeña. Aún así, él vivía en Lima y no tenía tampoco un horizonte, parece, de salir de Lima. Él, como cualquier otro que hubiera nacido en el continente americano, pues pensaba vivir en América, hasta que viera la oportunidad de venir a la península ibérica, pero eso era complicado, sobre todo si su padre y su familia estaban en Navarra, no estaba en Madrid. Entonces eso dificultaba bastante el poder venir a la península ibérica. Pero el terremoto de Lima de 1746 es un antes y un después. Sobre eso hay mucha leyenda negra. La biografía de Olavide está llena de datos que son suposiciones e imaginaciones, porque no hay ningún documento que las pruebe. Lo que no se sabe es quién fue el primero que empezó a decir eso, pero no está en ningún documento. Y Olavide tampoco lo dice en ningún momento que eso ocurriera así. Entonces uno no acaba de entender por qué se sigue repitiendo que a Olavide se le encarga reconstruir la ciudad de Lima después del terremoto, si el Maso de Velasco, que es el virrey, en ningún lugar lo pone por escrito ni lo dice, si se le encarga la reconstrucción a otra persona que se conoce el nombre perfectamente, que firma todos los documentos. Es decir, que está esa leyenda urbana en la que quizá a lo mejor asesoraba con esas tertulias, esas comidas en las que hablaban de temas, y lo mismo lo escuchaban, pero que encargarle no le encargaron de nada, básicamente porque tenía 21 años y era menor de edad y no podía liderar esas obras ni podía firmar ningún documento administrativo que tuviera validez legal o judicial. Aún así estaba la Real Audiencia, curiosamente, que es la parte judicial, pero bueno, eso fue
con un permiso especial. El terremoto es un antes y un después también en su propia vida. De hecho, aunque él no lo dice en ningún momento directamente, pero indirectamente sí viene a decirlo. Lo que ocurre en la noche del terremoto de Lima de 1746, que tuvo una magnitud de 8 a 9 en la escala de Richter, arrasó la ciudad. Estamos hablando de la segunda ciudad más grande de América en ese momento, después de México. Tenía 3.000 edificios y quedaron en pie solo 25 casas, y una de ellas fue la de Olavide, muy dañada, pero quedó en pie. De hecho, ahora vamos a ver una imagen de ella. Arrasó la ciudad por completo, había que reconstruirla. Terremoto muy, muy fuerte. Y acompañado de un maremoto que destruyó el puerto del Callao. Es decir, los barcos, toda la infraestructura. Era de noche, era domingo, si no me equivoco. Estaban, como es lógico, de fiesta, de comida, recepción en la casa del conde de no sé qué, ahí me pierdo bastante, las cosas que hacen la gente con dinero. Y estaban ya de vuelta, y estaban en el dintel, en la puerta de salida de esa otra casa para salir, a subirse a la carreta, para volver la calesa, para volver a su casa. Entonces empezó el terremoto y cayó el dintel sobre el padre, la madre y la hermana de Olavide. Murieron los 3 en el acto. La otra hermana, Micaela, la pequeña, bueno, la pequeña es la que muere, pero bueno, la segunda es la que queda herida, la mayor queda indemne, no sufre daño ninguno, y Olavide tampoco. O sea, Olavide y Josefa no sufrieron daño, la otra hermana tuvo alguna herida, pero también se salvó, y en aquel momento creo que se tuvo que desencantar mucho de la religión. Claro, cuando ves un desastre de esa magnitud, que él no hace nada más que... Yo solo he encontrado una referencia y dice que no son necesarias tantas misas, porque cuando mi padre y mi madre murieron, yo solo mandé decir una, porque una es igual que todas, como Jesucristo solo dijo una. Entonces, eso que sonaba para la Iglesia de la época como algo muy herético, el que lo asocie con una vivencia personal, cuando eso no lo hacía nunca, parece que pudo ser el inicio de vivir la religiosidad de un modo distinto. Él era creyente, él en ningún momento dejó de ser creyente, pero su religiosidad era mucho más la del siglo XIX, una religiosidad interior, no de estar mandando que digan misa de altar en altar, sino de creer, de ser consecuente con las acciones, y si hay algo que no me convence lo digo en voz alta porque creo que es superchería y que eso no ayuda realmente a la religión. Y eso lo veremos en las nuevas poblaciones. Por eso no había altares, solo había 2 altares y no quería que hubiera altares por todos los laterales, la gente buscando a ver, este es mi santo, no, esta es mi vocación, que es mejor que la tuya. Ese tipo de enfrentamientos él no le veía lógica ninguna. Él solamente veía el Santísimo Sacramento y la Inmaculada Concepción porque Carlos III sentía especial predilección por ella. Si no, tampoco le hubiera dado mucha importancia a tenerla forzosamente en un altar mayor. La Carlota fue así durante muchos años. De hecho, la Virgen de los Dolores se suma porque el primer capellán mayor la mandó a hacer y la pagó él. El San José con el niño también lo pagó él, lo mandó a hacer, porque en la época de Olavide solamente había dos imágenes. Vamos, solamente estaba la Inmaculada y el Sagrario, no había más. Inmaculada y Sagrario, no había ni una sola imagen, ni altar, ni nada. Todas las paredes lisitas y todo empieza después de que Olavide caiga. Eso sí lo aplicaron a rajatabla, aunque el clero no estaba de acuerdo. Voy avanzando, que si no hablo demasiado. Esto es un plano de la ciudad de Lima. Este es después de la reconstrucción. Reconstruyen las manzanas más o menos igual. Es decir, tratan de reconstruir la ciudad porque quien tiene propiedad sobre un solar, eres propietario de tantos metros cuadrados. Bueno, en esta época medían por varas, pero no vas a quedarte con lo que es del vecino. Eso es de la ciudad y pasa a venderse de nuevo porque hay mucha gente que ha muerto, todos los componentes de la familia. Mueren miles de personas. Voy rápido, que si no hablo demasiado. Este es el virrey que gobernaba ese virreinato en ese momento y, como os comentaba antes, Olavide tiene un pequeño problema, y es que no iba a la audiencia a trabajar porque deja la universidad, va directamente a la audiencia, es oidor de la Real Audiencia, el equivalente a abogado, tribunal de justicia. Y todo lo que puede se escaquea, le parece aburrido. Y claro, se quejan porque hay juicios y hay cosas que celebrar. Él está siempre pues en el teatro, que si en las tertulias, leyendo, donde haya música, y el propio virrey se queja de que no va mucho a trabajar. Pero el gran problema estará en que heredó lo pillo del padre, en que el padre cuando muere tiene muchas deudas y Olavide intenta no responder o intenta no pagarlas o alargar el pago. Pero se enteran de que al mismo tiempo está haciendo préstamos y está comerciando bajo manta, bajo cuerda, con otros muchos. Dice que no tiene dinero para devolver 30.000 reales, pero está prestando 50.000. Y se enteran, porque lo mejor que hay es cuando funciona
lo del visillo, todo el mundo se entera de todo lo que ha ocurrido. El chisme ha ocurrido, eso es universal. Y eso le genera muchísimos problemas, muchísimas críticas. Si se le une que parece que sí le hicieron caso en el hecho de que podía utilizarse parte del dinero que se recaudó de los objetos de las ruinas y que no los reclamó nadie, no solo para construir iglesias, sino para construir un teatro y construir algunas otras instalaciones públicas. La vida era muy de paseos públicos, de todo lo que es diversión, esparcimiento, ocio, y eso no sentó muy bien en la ciudad. Una ciudad que se está reconstruyendo, que vamos a gastárnoslo en un teatro, en vicio, porque el teatro en la época era sinónimo de vicio, perversión, las actrices pues eran consideradas poco menos que prostitutas, es decir, que aunque fuera diversión, al mismo tiempo era algo escandaloso. La Iglesia recomendaba una y otra vez que nadie acudiera al teatro. Y si era de drama, bueno, pero si era comedia, aquello era perversión pura, allí no debe ir nadie, eso era pecado. Entonces, claro, la gente en la época no había televisión, no hay cine, no existe. Entonces tienen que ir a divertirse a algún sitio. Y el teatro es algo, con las obras de teatro que se van traduciendo, que atrae muchísimo. Toda esa carga peyorativa del teatro desaparece en el siglo XIX o el siglo XX. De hecho, el gran entretenimiento en la Europa, incluso en España, en el siglo XIX para la burguesía, es el teatro. Casi todos los pueblos tenían su teatro. La Carlota tenía un teatro, encima donde está el salón de actos estaba el teatro de la Carlota. El salón de actos, no, perdón, el salón de pleno. Salón de pleno. En la planta alta de las casas consistoriales se hacía un teatro y la gente pues hacía sus representaciones. Era una manera de divertirse y de tener alguna actividad de ocio más allá de una feria anual o de una verbena o algo que se celebrara anualmente. Por tanto, eso de no pagar generó un problema. Al final lo acaban pillando y dicen que venga para la España peninsular a rendir cuentas de qué pasa con las deudas. Un viaje que fue una auténtica maravilla. Venir de América a España no era tan fácil. Era bastante complicado. Había que esperar a que llegara el barco o a que el barco no hubiera salido cuando tú llegabas a la ciudad correspondiente. Entonces tardó desde septiembre del 50 a junio del 52. Él no tenía mucha prisa por llegar, pero es que tampoco es que se pudiera ir mucho más rápido. De hecho, la propia correspondencia había que enviarla con navíos de correo, por seguridad del Estado, que iban mucho más rápido que cualquier otro barco, y aún así tardaban meses en llegar. Aprovechó ese tiempo para hacer, como obviamente en algún caso le robaron, para comerciar y hacer cosas irregulares. Entonces también acabó saliendo la información y también lo acabaron pillando. La cuestión está en que cuando llega a España, llega a Cádiz y le ordenan que vaya a Madrid. Allí le secuestran todos los bienes que tiene, incautan todo lo que tiene, libros, papeles, los armarios, en Madrid y en Cádiz, lo que había dejado en Cádiz, y allí descubren cosas que él no había contado. Y al final, ¿dónde va? Pues a la cárcel. Allí lo retienen una temporada, lo liberan en el 56 por cuestiones de salud. Olavide tenía propensión a comer mucho y a moverse poco. Por tanto, engordaba muchísimo, se asfixiaba y si no lo dejaban salir a caminar, se moría. Entonces, muchos problemas con las piernas, varices y tal. Entonces, si no lo liberaban, se le moría en la prisión. Y eso ocurrió de nuevo también cuando estuvo detenido por la Inquisición. Lo tenían que dejar pasearse con el riesgo de que la gente se enterara dónde estaba. Cuando la Inquisición te detenía, no te decía por qué, ni sabía nadie dónde estabas. Es decir, que estaba en las cárceles secretas de la Inquisición. Pero a él tenían que dejarlo pasear y eso era un riesgo, porque alguien podía verlo y reconocerlo, siendo un personaje tan conocido, y que se enteraran de dónde estaba y entonces pudiera la familia intentar gestionar, de hecho casi ocurrió de asaltar la prisión y secuestrarlo y llevárselo. Básicamente porque una vez que te detiene la Inquisición la cosa nunca va a ir bien, va a ser muy complicado que vaya bien. A veces es preferible huir, que de hecho lo hizo después, a quedarte a expensas de lo que te puedan hacer. De todos modos, tenía muy buena labia, era muy inteligente, sabía hablar muy bien. Físicamente no lo dotó Dios de mucha belleza. De hecho, no tenía prácticamente dientes, llevaba dentadura postiza, estaba calvo, usaba siempre peluca, pero tenía una capacidad para convencer a los demás alucinante. Conoció en uno de esos retiros a una señora que ya no era precisamente joven, ya tenía más de 40 años, se había quedado viuda 2 veces y tenía una fortuna inmensa. Más de 6 millones de reales. De hecho, tienen que ser mucho más porque eso es lo que aparece oficialmente en una parte de la herencia. Imaginaos todo lo que tenía escondido, que no estaba valorado o no se podía valorar. No todo el mundo exponía todos sus bienes, sino impuestos y tal. O le pedían contribuciones, en fin, para herencias, en fin, cosas de este tipo. Parientes que quieran lo suyo, lo de siempre. Se casa con ella
y eso es como casarse con una cuenta corriente, literalmente, de tener dificultades económicas a disponer de millones de reales, millones. Eso, al cambio, es que es muy difícil de explicar porque en el pasado no es como la sociedad actual en la que los precios están más o menos homogéneos, las clases sociales, los precios de los productos. En el pasado la ropa, a día de hoy, la ropa tiene un precio barato. En el pasado la ropa era el producto más caro con diferencia. Quien tenía una tienda de ropa, montar una tienda de ropa era de lo más caro que podían montar en cualquier lugar, de lo cara que era, por el proceso de pintar, la tela, etc., etc., etc. Es decir, que es muy difícil hacer una conversión, pero 6 millones de reales, si ya no suena alto, hay que pensar que un escribano que ni siquiera trabajaba en el campo, un escribano cobraba unos 7 reales al día, entre 6 y 7 reales. Eso trasladándolo un año son 3.000 y pico. Así que imaginaos si el salario anual, incluso de un alto cargo, podía estar como mucho unos 30.000 reales, llegar a millones. Y esos 6 millones, pues muchos millones de euros al cambio, muchos millones. Ella enamorada, la familia intentó que eso no siguiera adelante, anular el matrimonio. Obviamente la familia quería heredar, ella no tenía hijos, entonces los parientes querían heredar los bienes, no que se los quedara ese señor que se ha casado con nuestra hermana, nuestra prima, que ya contábamos con su herencia y no las quiere quitar. Pero ella estaba enamorada hasta el último día, hasta el último día. Y además tiene que ser verdad que estaba cegada de amor por él. Él no se sabe hasta qué punto, pero ella sí. Hasta el último momento está defendiendo a Olavide. Ella muere en 1783, hasta el último momento ella confía en él. Y está loca de amor por él. Eso sí es una realidad, eso no fue un matrimonio. Quizá a lo mejor él sí pudo ser un poco de conveniencia, no lo sabemos hasta qué punto, porque él tampoco habla nunca mal de su mujer, la tiene en cuenta, una mujer muy ilustrada, leía, tocaba también música, pero que hizo un negocio, dispuso de mucho dinero. ¿Qué pudo hacer con ese dinero? Viajar. En el siglo XVIII hay que viajar. Hay que viajar para conocer, sobre todo una persona que tiene ansias de conocimiento. Hace 3 grandes viajes a Francia. En el segundo no para hasta que conoce a Voltaire, el famoso Voltaire, el intelectual guión filósofo francés, que fue tan crítico con la monarquía francesa. De hecho, se llegó a alojar en la finca de las Delicias, que es la imagen que se ve arriba a la derecha, que era la finca privada de Voltaire. Voltaire era un personaje tan odiado por las ideas que defendía en Europa, que solo el hecho de haber sido amigo de Voltaire y de haber intercambiado correspondencia de Voltaire, solo ya eso hubiera sido suficiente para condenar a Olavide. De hecho, es sobre lo que más vueltas le dan en el proceso inquisitorial. Hay cartas, de hecho no se conserva ninguna, la destruyeron en el proceso. O alguien se las llevó, que le interesaba, que es algo muy valioso, algo de Voltaire. El hecho de Voltaire era todas sus obras perseguidas, prohibidas, era algo muy perjudicial para la moral, para la Iglesia, para el orden establecido, lo que proponía este señor, que no haya esclavitud, que sí libertad de pensamiento, que libertad de religión, muy provocador para su época. Vuelve un último viaje en 1763, que lo hace con su prima, Gracia de Olavide, la que pensaban que era su medio hermana o su amante, era su prima hermana, ni amante ni nada. Era una niña pequeña, él no tuvo hijos, bueno, al menos no tuvo hijos legítimos, y la cuidó como hija. Entonces, pues viajaba con ella porque ella también tenía sabía varios idiomas, latín no, pero bueno, francés, español, italiano, un poquito de latín, lo justito, pero era una persona muy proactiva. Cuando muere su prima, al final él tiene casi una depresión, porque la consideraba casi una igual intelectualmente. Una época en la que la mujer aún se considera inferior intelectualmente, que él no tenga precisamente esos dejes de que las mujeres sean inferiores también es algo significativo, y lo hará también con las propias colonas, es decir, las mujeres están capaces como un hombre y debe estar trabajando y debe aportar a la familia. No tiene ese concepto que siguió hasta el siglo XX, de que la mujer es inferior intelectualmente. También viaja a Italia, tenía obsesión de conocer Roma y viajar por Roma, lo hace en 1761, y la gran clave es que el modo de acceder al conocimiento en la época es hablar y leer. Pues como no puedes hablar con todo el mundo, no te puedes traer a la gente de los lugares donde se publican las cosas, pues compras libros. Y él no compra libros de uno en uno. Cuando una gran biblioteca en España podía tener 600, 700 volúmenes, él los compra de 3.000 en 3.000, de 10.000 en 10.000, y se gastan cientos de miles de reales. De hecho, la familia, cuando decían la de la mujer, se está dilapidando la fortuna en libros. La gente, cuando llegaban los libros, los cajones de libros inmensos,
todo el pueblo mirando, intentando ver qué había allí dentro y que eso no podía ser bueno, porque tantos libros no podían hablar de religión. Hay que pensar también en la mentalidad de la gente del pueblo, que tantos libros no pueden ser de religión, ahí tiene que haber algo prohibido. Este hombre no está haciendo algo bueno. Intentaban colarse dentro de su palacio, robar las llaves para robar los libros. Es decir, una serie de cosas que parecen una película policíaca, pero compró muchísimos libros. De hecho, no se conserva su biblioteca, obviamente, pero 3 veces creó grandes bibliotecas, enormes bibliotecas. La Carolina, donde iba, siempre tenía libros. Insisto, no transportaba de 2 en 2, que en uno de los viajes nada más de Sevilla a la Carolina se llevó 700. Es decir, y eso era mucho más que cualquier biblioteca de cualquier persona con mucho dinero en la época, quitando la Casa Real. De hecho, lo que se puede ver a la derecha, abajo a la derecha, es una representación de Olavide, en una de las que originalmente estuvo en una de las torrecillas de la Carolina, 2 torrecillas que tienen una serie de relieves y grabados que están, ahora los han bajado abajo al Paseo Molino de Viento. Antes estaban en la plaza del ayuntamiento actual, y esas 2 columnas eran la entrada oficial a la Carolina. Entonces allí Gijón, el subdelegado, colocó el retrato de Olavide y Olavide, cuando lo vio, dijo: quitas eso rápido, que van a pensar que yo estoy aquí gastando el dinero para mayor gloria mía, colocando un retrato mío. Pero hay un dibujo de lo que representaba, porque la pieza obviamente la rompieron y la destruyeron. Y lo que se ve en la parte de arriba señalado en amarillo es los libros. Olavide siempre estaba asociado a la cultura, al libro, y es que es muy difícil dibujar la música, por eso lo de la música es una cosa que ha pasado bastante desapercibida. Pero uno de los que están arriba. Pero afortunadamente, unos meses después, recibe varios nombramientos a la vez, que hacen que sea el personaje con más poder fuera de Madrid en toda la monarquía hispánica, en toda la corona española, que en este momento sigue siendo todavía la primera potencia mundial. Por tanto, estamos hablando de la persona con más poder fuera de Madrid en el país más poderoso del mundo. Por tanto, su proceso inquisitorial por eso estaba siendo visto por todo el planeta Tierra. Cuando detienen a Olavide, la Inquisición, la familia no sabe dónde meterse, porque sus primos segundos están siendo señalados en tal ciudad de que hay que quitarlos de ahí para ponerme yo, porque esa es familia de aquel que ha sido detenido. Entonces, y hay problemas en América, hay problemas en otros países europeos, nadie quiere ser familia de Olavide en ese momento, es bastante problemático. Lo nombran asistente, que es igual que intendente de Sevilla. Sevilla era la intendencia, las actuales provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, y parte de Málaga. Intendente del Ejército de Andalucía, sí, de las 8 provincias actuales, él gestionaba todo lo que tenía que ver con ejército y tropas, y al mismo tiempo lo nombran también superintendente de las nuevas poblaciones, para poner en marcha las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, que son las que están marcadas en negro en este mapa actual de la comunidad autónoma. Él, la mayor parte del tiempo, o residía en Sevilla o residía en la Carolina, básicamente porque en Sierra Morena es donde empieza el proyecto y donde es más complicado poner en marcha el proyecto. Cuando llegan no se veía en algunos lugares a más de 1,5 metros, o sea, a 2 varas o 3 varas de distancia. Había que desmontar y había mucho más que hacer allí que en estas colonias, donde había mucho más desmontado, era más tipo dehesa, y aquí pues nombra a Fernando de Quintanilla, y a la nueva población de Andalucía viene cuando va de paso entre la Carolina y Sevilla, se queda unas horas y tal, hace alguna pernoctación puntual, pero estar aquí temporadas largas no lo hace solo puntualmente. Eso hace que tengamos muy pocos testimonios de cuándo está aquí y qué hace aquí. Pero hay algunos bastante significativos, por ejemplo, esto de los que no está publicado en ningún sitio. La Semana Santa de 1769, de hecho es la primera Semana Santa en la que hay colonos aquí, porque en la anterior ya no había colonos todavía, los colonos empiezan a llegar en octubre de 1768 a estas colonias. Él lo pasa aquí y en lugar de dedicarse a lo que hay que hacer un jueves y un viernes santo en un país católico, que es obviamente pues, recogerse, no había procesiones, pero sí participar de los oficios religiosos, pues como todavía el espacio era bastante montaraz, hay que pensar que aquí había animales salvajes, lobos y tal, que aunque no quede ninguno, era posible irse de cacería por estas tierras. Entonces decidió irse de cacería por la Carlota, acompañado por todo el que pudo, lo que provocó un verdadero escándalo. Obviamente no asistió a ningún sagrado oficio y está el superintendente, el gobernante máximo del pueblo, están celebrando los oficios religiosos y este hombre está cazando por ahí. Entonces, claro, ya generó problemas. Y cuando vuelve por la tarde, lo que le viene a decir al cura, cuando le dice el cura, ¿puedo colocar un altar más? Dice, no. Dice, bueno, ¿y puedo colocar al menos un altar encima del sagrario? Bueno, sí. Vale, 2. Te permito 2. Porque claro, Olavide tenía la competencia en materia religiosa. Las iglesias, aunque las iglesias de las nuevas poblaciones las haya inmatriculado el Obispado de Córdoba o el Obispado correspondiente, realmente son propiedad del Estado.
porque las construye el Estado y siempre fueron del Estado, nunca se las cedió a nadie. Cuando se acaba el fuero en 1835, los edificios religiosos, las casas de los curas distintos, las casas de los curas se las cede el gobierno a los sacerdotes, entonces sí son del obispado. Pero las iglesias en sí, al igual que los cementerios, son propiedad del Estado y por eso el cementerio de la Carlota es propiedad municipal, no es propiedad de la iglesia. La iglesia está inmatriculada por el obispado porque las instituciones civiles lo han permitido, lo han consentido y no han dicho aquí están mis documentos que lo demuestran. Pero los registros fiscales, el registro fiscal de los años 30 y 40 del siglo XX, la parroquia de la Carlota está inmatriculada como algo público, porque lo paga la hacienda pública. Es algo que es una innovación del siglo XVIII. Eso no es ni bueno ni malo. Se pagaba absolutamente todo. Cualquier gasto que fuera necesario en la parroquia lo pagaba con dinero público del Estado, la Hacienda Nacional. Eso hacía que fuera tuyo, claro. Otra cosa es el uso. El uso sí era religioso, pero la propiedad era de quien era. Entonces, si la propiedad del Estado, quien manda es el Estado. Si el Estado dice que solo hay un altar, solo hay un altar. Si el Estado dice que no coloques altares de un montón de santos a los laterales, pues no los puedes colocar, por mucho que el párroco insista una y otra vez en que quiera altares, pero no tiene permiso. Después ya sí dan los permisos, no muchos, pero sí dan, para que haya. Y hago un rápido recorrido porque si no me voy muy fuera de tiempo. Gobiernan las nuevas poblaciones durante 7 u 8 años, las pone en marcha, la prueba es que ninguna ha fracasado, todas están aquí, pero cada vez va acumulando más enemigos. Su incapacidad de estar callado, de querer ganar en todas las conversaciones, hace que diga demasiadas cosas que no deben decirse. Que si los padres de la Iglesia, temas religiosos, que si los padres de la Iglesia realmente no son autoridad, si fueran autoridad estarían en la Biblia. Es decir, hacer comentarios de este tipo no podían sentar bien. Entonces, cualquiera, que no solamente eran eclesiásticos, denuncia viene, venga a denunciarlo. Hace cosas que son heréticas. Y al final hay tantas denuncias que termina llamándolo a Madrid con la excusa de hablar de cosas de dinero, de las nuevas poblaciones, de financiación, pero ya estaban viendo que se les podía escapar y que mejor tenerlo en Madrid si había que detenerlo. Y un año después, cuando ya está cerrado todo, y lo tuvieron que hacer muy rápido porque Olavide interceptó correspondencia, se enteró de lo que estaba pasando, algo que después le costó bastante caro porque había interceptado correspondencia del Santo Oficio de la Inquisición, había abierto cartas que no eran para él, entonces eso era bastante grave, lo es hoy, imaginaos en la época. Al final lo acaban deteniendo el 14 de noviembre y lo meten en las cárceles secretas, en Madrid, pero no se sabía dónde estaba, el lugar donde lo tenían detenido, y allí se pasa 2 años. Como decía antes, lo tienen que dejar que de paseo, intenta fugarse, pero lo pillan, porque intentó sobornar al asistente que tenía, pero dijo, no, intenta sobornarme. En fin, todas estas historias curiosas que tenía este hombre. Y al final lo terminan condenando. Él no esperaba nunca que lo condenaran, esperaba que sus amigos salieran en su auxilio. Pero claro, es que en el autillo inquisitorial donde se leyó su sentencia, en privado, eso no se hizo público, se invitó a lo mejor de la nobleza y del poder en España, era un toque de atención. El rey estaba por detrás, Carlos III estaba por detrás de ese proceso inquisitorial, él lo autorizó. Si Carlos III hubiera dicho no, no hubiera habido autillo. La Inquisición no funcionaba libremente, la autorizaba el rey, era un poder político. Era castigar a alguien que se había pasado de ilustrado. Entonces el resto se quedaron calladitos y no lo ayudaron. Se le condena y va dando vueltas de balneario en balneario, como siempre estaba muy mal de salud, hasta que también engaña a uno de sus asistentes y va a tomar baños al sur de Francia sin permiso, sale del país, y aprovecha y se fuga, y huye en 1780. España, que se ve ridiculizada, porque claro, todo eso había prensa en la época y se publicaban gacetas y periódicos y aquello sonaba un poco a cachondeo, se le ha escapado Olavide, menos mal que se le ha escapado. Entonces reclaman a Olavide, al gobierno Borbón francés, y Olavide, que se entera, le da un chivatazo, tenía oído en todos sitios, huye a Ginebra, se va a Suiza, allí aguanta un tiempo hasta que ve que ya no lo van a detener en Francia. Se calman los ánimos, ya nadie habla de Olavide de esa manera ni en España ni en Francia, hay que pensar que aquí no había libertad de imprenta ni nada, nadie se enteraba de nada de lo que estaba ocurriendo. Entonces, él empieza a vivir en Francia a lo grande. Allí se hace pasar por el conde de Pilos, allí era alguien que todo el mundo quería ver, por eso de haber sido procesado por la Inquisición. Era alguien que todo el mundo, que iban de otros países solo para verlo, solo para hablar con él. Él vivía de gratis en todos sitios, lo invitaban, lo alojaban, era el personaje de moda por excelencia durante años. Asiste horrorizado al inicio de la Revolución Francesa, aún así en los primeros momentos hay cosas que le atraen. Rechaza todo lo que tiene que ver con atacar a la religión, ahí es donde dijo hasta aquí, esa parte no le pudo parecer nunca bien, insisto, él era creyente,
Entonces no le podía parecer bien ni que se incautaran bienes de la Iglesia, ni que se hubiera deportaciones de sacerdotes, todo eso no lo pudo ver bien. Y él mismo acabó siendo víctima de la propia Revolución Francesa, porque en 1793 se ordena que se le detenga e incluso estuvo a punto de ser condenado a muerte. Se salvó in extremis, lo liberan por motivos de salud. Es verdad que también cayó Robespierre, lo ejecutaron. Todo esto es muy complicado de explicar. Aquí está, por ejemplo, la ejecución a la guillotina de Luis XVI, en un grabado. Para que veáis lo rápido que pueden cambiar las cosas. Cae Robespierre y el siguiente gobierno hace justo lo contrario. Ahora reivindican a Olavide. Lo declaran ciudadano francés, hijo adoptivo de la República Francesa, lo que, por ejemplo, honor que no llegó a tener en ningún lugar hasta que la Carlota, por ejemplo, en 2010 declaró a Olavide hijo adoptivo. Nunca había tenido un reconocimiento oficial después de la Revolución Francesa. Había olvidado y ya está. Y, de nuevo, se convierte en el hombre de moda. Pero ya tiene una edad, está mayor, está mal de salud. Entonces, un amigo suyo, también muy aficionado a la lectura, a la tertulia, también compraba libros en paquetes en lotes de 5.000, le ofrece irse, que se venga a vivir a mi palacio. Alguien dirá, ¿por qué le ofrece que venga? Porque te traes a una persona que hace que te conviertes en el centro de atención. Contigo vive Pablo de Olavide, por tanto todo el mundo va a estar hablando de ti, todo el mundo va a querer venir a que lo invites a tus cenas de gala, a tus recepciones, y de golpe eso ayuda a tus negocios y a tus juegos. Todo al final es poder. Y Olavide decide en ese momento que ya es tiempo de volver a casa y diseña un plan para volver. ¿Cómo lo hace? Pues escribiendo el Evangelio en Triunfo, su gran obra, la que decía que se convirtió en un bestseller. Decenas de miles de ejemplares. De hecho, 17 ediciones en español, más de 20 ediciones en francés, se tradujo al italiano, 2 ediciones en italiano, una edición en portugués, 2 ediciones en ruso, se siguió publicando hasta la segunda mitad del siglo XIX, es decir, que se convirtió en una obra de referencia porque encajaba muy bien con la religión interior del siglo XIX, entonces era algo muy, muy útil. Para él fue bastante aburrido los 3 primeros tomos, pero el 4º tomo aprovecha y explica casi lo que ha hecho en su vida. Entonces, no es una biografía, pero casi. El 4º tomo, son 1.200 páginas, bastante tostonazo porque no es la literatura actual. Olavide no hubiera ganado nunca el Premio Nobel de Literatura, nunca, jamás. De hecho, sus libros de poemas son aún peores. Es una versificación, pero bueno, le ponía fe. Entonces, claro, una cosa es fe y otra trataba de que hubiera algo asequible. La población no podía leer las traducciones porque estaba prohibido traducir la Biblia hasta 1783. Entonces, había muy pocas traducciones, muy mal hechas los primeros años. Entonces, él intenta ayudar a que la gente pueda leer y acceder a textos religiosos de la Biblia bien traducidos o al menos que estén medianamente comprensibles, porque una traducción literal nunca dice lo mismo. Eso no se entiende. Entonces, cada cual traduce como puede. De hecho, es lo que se dedica los últimos años de su vida, a traducir y a publicar obras de tipo moralizante para cómo educar a los jóvenes y tal. Son las lecturas útiles y entretenidas. 17 novelitas, que se publicó con seudónimo, no las publicó con su nombre. Pero consigue, le viene muy bien escribir el Evangelio en Triunfo, consigue que el marido de su prima hermana, aquella que falleció y que a él le impactó tanto, que estaba en la audiencia de Valencia, él podía autorizar la publicación, entonces una especie de trampita, autoriza la publicación del Evangelio en Triunfo en Valencia. Y se convierte de golpe en un bestseller. Como tontos no eran, aprovecharon los medios de comunicación para crear, los periódicos de Madrid, para crear polémica en la obra. Preguntas y respuestas. Esta obra es mala porque tal, no, es muy buena por esto. Se nota que la han escrito las mismas personas y han creado una falsa polémica para generar interés, que todo el mundo pregunte por el libro y quiera verlo y quiera comprarlo. Entonces es una operación de marketing la que montaron y que animó después a que se vendieran masivamente. Hubo 8 ediciones en apenas 4 años, eso es mucho. De hecho, a veces la gente no podía juntar los 4 tomos de la misma edición porque se agotaban tan rápido que la gente estaba en la puerta de la librería esperando que sacaran los tomos. Es que se los llevaban sin ni siquiera coserle el lomo. Por todo eso, claro, todo el mundo la novedad, porque están hablando, yo quiero también un tomo de estos. Y no era barato, valía 120 reales. Eso es mucho dinero, eso es el salario de un mes. Los 4 tomos, sin encuadernar. Pero también ocurría que a la propia corona, a los propios reyes, ahora Carlos IV y su mujer, ya hijo de Carlos III, también les encantaba la figura de Olavide, también les llamaba la atención. Entonces la idea de que pudiera volver y perdonarlo les atraía bastante. De hecho, Francisco de Saavedra, que era uno de los ministros que estaba en ese momento,
tuvo casi que decirle al rey que tranquilo, tranquilo, que primero tenemos que hacerlo bien, que Olavide primero tiene que pedir perdón, el inquisidor tiene que perdonarlo, tiene que quedar todo bien y después ya el rey y la reina podrán ir corriendo a la audiencia con Olavide y preguntarle todo lo que quieran porque les hacía mucha ilusión que volviera. Eso es algo que también cambia la visión. Al final los reyes de España tienen más ganas que vuelva Olavide que el propio Olavide. Es curioso. Así que fue muy rápido, el proceso fue rapidísimo, se le ofrece una pensión de 80.000 reales que él renunció, se le ofrece un cargo en la corte, en uno de los consejos que también renunció a él solo quería ya vivir sus últimos años tranquilo, decidió irse a vivir a Baeza, que es donde había ido su mujer, donde murió su mujer, y allí se dedica, desde el año diciembre de 1798 hasta 1803 que fallece, a escribir distintos tipos de textos, incluso llegó a redactar, no se ha perdido, no se conserva, un intento de lengua universal, algo parecido al esperanto, un idioma universal. Estaba aburrido con esa edad y se dedicaba a esas cosas. Y se enterró, aunque no se sabe el sitio, porque obviamente pasa mucho tiempo y los osarios se van modificando y se van vaciando y llenando, pero fue enterrado en la parroquia de San Pablo, que era su barrio, de Baeza. Arriba pueden ver el castillo de Cheverny, donde él vivió ese año y pico, escribiendo el libro, lo escribía en el salón principal, porque Dufault de Cheverny redactó un diario, entonces va explicando, dice, y Olavide estaba por la tarde haciendo tal cosa, y entonces recibió no sé cuánto. Entonces, como se conserva gran parte del diario de Dufault de Cheverny, en francés obviamente, va explicando lo que Olavide era su huésped, va presumiendo de huésped. Y ahí, por ejemplo, la portada del tomo primero del Evangelio en Triunfo. También Godoy, que será muy largo de explicar, pero Godoy, que era el favorito de Carlos IV y de la reina, el primer ministro del momento, estaban obsesionados con él, era un personaje que después no... Él fue el que convenció a los reyes para que Napoleón cruzara España para invadir Portugal. Entonces, claro, un personaje con sus luces y sus sombras. Godoy también tuvo mucho interés en que volviera Olavide. Le caía muy bien Olavide y en las memorias de Godoy son así de gordas. Otra cosa no, pero escribir también tuvo mucho tiempo. También gobernaría de otras cosas, pero qué ganas de escribir memoria. También hablo de Olavide y de su papel para la vuelta a España. Esa es una imagen de la parroquia de San Pablo, de Baeza, y este es un retrato de Olavide en sus últimos años de vida. De hecho, es el retrato que se conserva en la Carolina, que él tuvo en su casa, con el que se quedó y el que heredó su familia, hasta que sus descendientes colaterales, de su prima, un bisnieto creo que de su prima hermana, porque insisto, él no tuvo hijos legítimos a los que legarle nada, lo acabó donando al Ayuntamiento de la Carolina, junto con algunos papeles que todavía ni siquiera han sido bien organizados. Pero bueno, ese es otro tema de mala gestión. Y el cuadro está restaurado y ahora mismo se puede ver en el Museo de la Carolina, el original, lo tienen en el Museo de la Carolina. Y ahí es la imagen que tenía al final de su vida. Obviamente hay que pensar que los cuadros son como las fotos del Instagram o del Facebook de nuestra época, ¿no? Los cuadros no son el DNI de la época. Esto está retocado y esas cejas tan oscuras no podía tenerlas con esa edad. Ese cabello que parece ahí que es suyo, que es las raíces del... Esto no queda bien para la conferencia, pero bueno, que parece que el pelo es suyo, realmente es una peluca. Pero bueno, es que los cuadros están para embellecer a la persona. Tú no vas a pagar un cuadro para que te saquen peor que el original. Tú lo que quieres es que se te vea medianamente bien. Entonces, afortunadamente tenemos varias imágenes de cómo es Olavide, tanto de algo más joven como de mayor. Por desgracia no sabemos cómo era físicamente su mujer, no se conserva ningún cuadro, ni de ella ni de gran parte de los personajes que los rodearon, porque cuando no hay hijos es mucho más difícil que se conserve un cuadro. De hecho, si no se llega a conservar este cuadro, y no hubiera sido donado, a lo mejor su familia no lo tendría a día de hoy y nos tendríamos que conformar con los grabados que he mostrado antes o con un cuadro que está en Cheverny, porque también donde él vivió, comentaba antes que el redactor del Evangelio en Triunfo, también el Dufault de Cheverny quería un cuadro de Olavide. O sea, es muy parecido a este. Está en Cheverny también hay un cuadro de Olavide y es prácticamente un calco de este, aunque un poquito más joven. Se nota que este fue pintado un poquito después y está un poquito mayor. Pero esa sería la idea. He tardado quizá un poquito más de la cuenta, pero mostrar un rápido recorrido biográfico sobre la figura de Olavide. Me he dejado atrás muchas más cosas. Este hombre tenía, insisto, bastantes cosas curiosas, incluido cómo su mujer intenta sacarlo de la cárcel, cómo recupera, porque la Inquisición se hizo con todas las propiedades y los bienes, pero no eran de él. El dinero era de su mujer.
entonces ya consiguió recuperarlo todo, aunque no lo recuperó todo, porque ella intentó recuperar parte de la biblioteca y no pudo, porque murió antes de que se la dieran, la administración y la burocracia. Que tú pides algo un año, tú mueres 3 años después, todavía están viendo a ver si te lo dan o no te lo dan. Cuando ya no hay nadie que lo reclame, pues a saber dónde acabó aquello. Si hubiera ido a Baeza, quizás estaría ahora en la Carolina, pero parte de los papeles y de los libros de Olavide se quedaron sin devolver por el Tribunal de la Inquisición cuando ya había orden de devolverlo. A su viuda, bueno, en ese momento era su mujer, no era su viuda porque nunca fue su viuda, que se quedó viudo fue él. Pero dicho eso, esa sería la idea de la conferencia, trasladar unas notas sobre la vida de Olavide y reivindicarlo en el 300 aniversario de su nacimiento, que es un personaje de primer orden a nivel local para nosotros, como padre de estas colonias. Sin él no existirían estas colonias, literalmente, habrían fracasado. Y también a nivel nacional e internacional. Y solo he dado una pincelada de cuestiones puntuales, que cualquiera de estos temas tiene muchos más asuntos internos que darían para capítulos enteros de serie. Pero bueno, eso no entretengo más, que ya va siendo tarde, así que muchas gracias por vuestra paciencia y por vuestro interés.